Capítulo 2. De súbditos a opositores. La crisis fiscal, 1763-1770. El 1763 amaneció con los estandartes británicos instalados sobre un mapa atlántico más vasto que nunca, y un cansancio de guerra que no se notaba en ceremonias, pero sí en los libros de contabilidad. La victoria sobre Francia había despejado la presencia gala del Valle del San Lorenzo y del este del Mississippi. También había dejado una deuda colosal, y un imperio que ahora debía ser gobernado con más método que costumbre. En esa lógica nació la proclamación de 1763. Una línea, trazada a lo largo de las crestas de los Apalaches, más administrativa que geográfica, que prohibía a los colonos asentarse al oeste sin autorización. Londres la presentó como barrera de contención para pacificar la frontera y evitar nuevas conflagraciones con las naciones indígenas tras la reciente guerra encabezada por Pontiac. En Pensilvania, sin embargo, grupos como los Paxton Boys la leyeron como impedimento ofensivo y salieron a la violencia, arrasando la pequeña comunidad Conestoga y marchando después Londres la presentó como barrera de contención para pacificar la frontera y evitar nuevas conflagraciones con las naciones indígenas, tras la reciente guerra encabezada por Pontiac. En Pensilvania, sin embargo, grupos como los Paxton Boys la leyeron como impedimento ofensivo y salieron a la violencia, arrasando la pequeña comunidad hacia Filadelfia, para forzar sus reclamaciones. En Virginia, las compañías especuladoras, con nombres respetables y accionistas influyentes, vieron cómo los sueños de millones de acres quedaban suspendidos detrás de una raya entintada en un despacho lejano. La frontera, de por sí cruda, se tensó aún más. Veteranos a quienes se había prometido tierra recibieron promesas diferidas. Pueblos indígenas, necesarios como socios comerciales, pero ahora menos poderosos, sin el contrapeso francés, sospecharon que aquella línea era papel mojado. Funcionarios reales, sin dinero suficiente para guarniciones y regalos diplomáticos, quedaron atrapados entre órdenes y realidades. A esa sensación de control a distancia se sumó una práctica que molestaba incluso antes de la paz formal: las Writs of Assistance, órdenes generales de registro que permitían a agentes aduaneros irrumpir en almacenes y casas sospechosas de contrabando, sin especificar nombres ni lugares. En 1761, en Boston, el abogado James Otis renunció a un cargo bien remunerado para representar a comerciantes que impugnaban esas órdenes. Sostuvo que tales mandatos generales eran incompatibles con la tradición inglesa, que la casa de un hombre era su castillo, que la legalidad debía ser particularizada y supervisada por jueces y jurados. En el público estaba un joven abogado, John Adams, que después recordaría aquel alegato como chispa primera de su conciencia política. Los tribunales no abolieron las writs, pero el debate dejó sembrada una idea. El imperio, en nombre del comercio, estaba dispuesto a sacrificar garantías que los colonos consideraban parte de su herencia como ingleses. Al año siguiente llegó la Ley del Azúcar de 1764, un ajuste aduanero que, paradójicamente, bajó el arancel nominal de la melaza francesa, tan útil para destilar ron en Nueva Inglaterra, pero reforzó su cobro con dientes nuevos, patrullas navales más activas, papeles en regla, tribunales de almirantazgo ampliados, como el de Halifax, donde los casos se juzgaban sin jurado, y el peso de la prueba recaía, de hecho, sobre el acusado. Para los comerciantes del litoral, acostumbrados a navegar en las aguas amplias del descuidado saludable, el mensaje fue claro: la época de las indulgencias terminaba. Los panfletos denunciaron que se castigaba con severidad un pecado que había sido tolerado mientras convino a las necesidades imperiales. La discusión no era solo económica, empezaba a volverse constitucional. ¿Podía el Parlamento gravar a las colonias con el propósito de recaudar, no solo de regular el comercio, sin contar con representantes electos por los colonos? Ese mismo clima de reorganización trajo otra fuente de irritación: el Quartering Act de 1765, que exigía a las colonias proporcionar alojamiento y suministros básicos a las tropas reales estacionadas en su territorio. En ciudades donde los cuarteles y posadas tenían tarifas infladas y la convivencia era tensa, el mandato se leyó como intromisión. La Asamblea de Nueva York, reacia a cumplir sin reservas, sería luego restringida por una de las medidas de 1767 como escarmiento.
La lógica de Londres, sin embargo, era aritmética. Guarniciones cuesta dinero. Si están en las colonias para beneficio de las colonias, ¿por qué no contribuían éstas a su manutención? La chispa que convirtió el debate en incendio fue la Ley del Timbre de 1765, propuesta por el ministerio de George Grenville. Por primera vez se imponía a los colonos un impuesto directo sobre actos internos: licencias, testamentos, documentos legales, naipes, almanaques, periódicos. Cada papel debía llevar un sello comprado a la corona. Era una idea sencilla y, para Londres, equitativa. Las colonias debían contribuir a su defensa con un gravamen de amplio alcance y fácil control. Para los colonos fue un ultraje. No se trataba de pagar una tasa más o menos. Era el principio: ningún impuesto sin consentimiento. El Parlamento, donde no había un solo diputado elegido por los colonos, no podía, según la visión colonial, legislar impuestos interiores. En los muelles de Boston, un muñeco de paja con el nombre del recaudador, Andrew Oliver, se balanceó de un árbol que pronto sería Árbol de la Libertad. Por la noche, el gentío destrozó su oficina y más tarde saqueó la casa del teniente gobernador Thomas Hutchinson. En Nueva York, Providence, Charleston y Filadelfia, protestas coordinadas hicieron renunciar a la mayor parte de los agentes del timbre, antes incluso de que la ley entrara en vigor. De aquella oleada surgió un nombre: Hijos de la Libertad, que era menos organización cerrada que red de redes. Artesanos, impresores, estibadores, comerciantes, abogados, todos unidos por pasquines, reuniones en tabernas y símbolos como la efigie colgada o la tea encendida. La respuesta no fue solo callejera. En mayo de 1765, la Cámara de los Burgueses de Virginia debatió resoluciones propuestas por un joven abogado, Patrick Henry, que declaró que los virginianos habían traído consigo y retenido los derechos de los ingleses, entre ellos, el de ser grabados solo por sus representantes. Las resoluciones de Virginia, moderadas en su versión oficial pero más audaces en copias que circularon por la prensa, fijaron un tono que otras asambleas recogieron. En otoño, a instancias de la Asamblea de Massachusetts, delegados de 9 colonias se reunieron en Nueva York en el llamado Stamp Act Congress. No fue un parlamento alterno, ni pretendió serlo. Sí fue un foro intercolonial sin precedentes que redactó una declaración de derechos y agravios. Reconocimiento de la lealtad al rey. Afirmación de los derechos de ingleses. Negación del poder del Parlamento para imponer impuestos internos a súbditos no representados. La política de los pasillos se combinó con una herramienta eficaz: los acuerdos de no importación. Comerciantes en Filadelfia, Nueva York y Boston consensuaron boicots a bienes británicos, poniendo presión directa sobre fabricantes y navieros de la metrópoli. El boicot no habría funcionado sin la convergencia de la vida cotidiana. Las mujeres, organizadas en Hijas de la Libertad, reemplazaron textiles importados con hilado doméstico. Reuniones públicas de hilado, spinning bees, se volvieron actos cívicos. En las tabernas, los juramentos de beber solo sidra local o té de hierbas, en lugar de té chino traído por compañías británicas, adquirieron el tono de promesas públicas. La propaganda era, ya entonces, una fuerza. Panfletos y poemas, caricaturas y sermones, todo al servicio de una idea sencilla de explicar y poderosa de sentir. Los agentes comerciales de Londres comenzaron a quejarse al Parlamento. Las bodegas estaban llenas, los pedidos caían, los impagos crecían. El ministerio Rockingham, que sucedió al de Grenville, optó por la vía pragmática. En marzo de 1766, la ley del timbre fue derogada entre celebraciones con campanas y hogueras en las colonias. Pero en el mismo acto se aprobó la Declaratory Act. El Parlamento afirmaba su autoridad para legislar en todos los casos sobre las colonias. La herida se cerró por fuera, pero no por dentro. Se anulaba un impuesto, no el principio que lo había creado. 2 años más tarde, el conflicto tomó nueva forma con las Actas Townshend de 1767, diseñadas por el canciller del Exchequer, Charles Townshend. En vez de un impuesto interno visible y explosivo, se reinstalaban derechos de aduana sobre productos importados: vidrio, papel, pintura, plomo y té. La maniobra se quiso más digerible.
gravámenes a la entrada, supuestamente reguladores del comercio y no recaudatorios directos. Pero el paquete incluía más. La creación de una junta de comisionados de aduanas con sede en Boston, nuevas cortes de almirantazgo y, sobre todo, la decisión de que los ingresos recolectados financiaran los salarios de gobernadores y jueces reales. Con eso, los funcionarios dejarían de depender de las asambleas coloniales para su paga. Para los colonos, era cortar la cuerda que permitía a las asambleas ejercer control. Además, se restringió a la Asamblea de Nueva York por su resistencia al Quartering Act, una demostración de fuerza legislativa que enardeció a las demás. La respuesta coloniales no se hizo esperar. Samuel Adams promovió en 1768 la Carta Circular de la Asamblea de Massachusetts, invitando a otras colonias a coordinar posiciones contra los Townshend. Londres exigió que se retirara la carta. La asamblea se negó y fue disuelta, lo que reforzó el aura de resistencia de sus miembros. Mientras tanto, en Filadelfia, un abogado granjero, o un granjero abogado, llamado John Dickinson publicó sus cartas de un granjero de Pensilvania. No eran incendiarias, eran razonadas. Afirmaban lealtad a la corona y a las leyes, pero distinguían categorías. El Parlamento podía regular el comercio del imperio. Otra cosa era grabar para el solo fin de recaudar sin representación. Las cartas tuvieron un éxito inesperado. Reimpresas en casi todas las colonias, comentadas en cafés y salas de lectura, ofrecieron un vocabulario común para moderados y radicales. A su sombra volvieron los boicots. Comités de no importación vigilaron a comerciantes remisos y publicaron sus nombres. La economía de virtud, vestir paño basto local, beber infusiones de hojas americanas, se convirtió en emblema. En Boston, el nuevo régimen aduanero chocó pronto con temperamentos calientes. En junio de 1768, los comisionados de aduana, apoyados por el navío de guerra HMS Romney, embargaron el sloop Liberty, propiedad del popular comerciante John Hancock, acusándolo de contrabando. Una multitud alterada hostigó a los oficiales. La tensión escaló al punto de que los comisionados se refugiaron en Castle William, la fortaleza de la bahía. A la metrópoli le bastó el informe. Tropas debían ocupar Boston para garantizar la ejecución de las leyes. En otoño desembarcaron regimientos rojos en una ciudad de callejuelas, talleres y tabernas, donde dormir soldados en casas y escoltar recaudadores era una provocación diaria. La fricción civil-militar se volvió rutina. Desfiles marciales frente a mercados, insultos cruzados, botes de leche volcados a bayoneta de por medio, rencillas en los talleres de cordeleros entre jornaleros y soldados que, en horas libres, buscaban trabajo adicional a menor precio. El invierno de 1770 trajo consigo una mezcla de nieve, barro y resentimiento. El 2 de marzo, una trifulca entre cordeleros y soldados encendió un reguero de desafíos por la ciudad. El 5 de marzo, al atardecer, una guardia apostada frente a la casa de aduanas se vio rodeada por un corro que lanzaba bolas de nieve, palos y palabras que cortaban. El capitán Thomas Preston salió para contener la escena. Hubo empujones, un resbalón, un disparo accidental o precipitado. Las versiones variaron desde aquella noche. Y después una descarga breve. Cuando el humo se disipó, yacían en la nieve 5 cuerpos o moribundos. Entre ellos, Crispus Attucks, hombre de ascendencia africana e indígena, estibador, convertido en símbolo por patriotas que vieron en su muerte el primer sacrificio de sangre de la causa. La imagen que Paul Revere grabó y difundió en planchas multiplicó la indignación. Filas ordenadas de soldados disparando contra ciudadanos desarmados. La realidad había sido más confusa, pero la política no suele tolerar matices. Y, sin embargo, la ley hizo su trabajo. John Adams y Josiah Quincy aceptaron la impopular tarea de defender a los soldados, en nombre de un principio que querían sostener. Justicia imparcial en tiempos de pasión. El tribunal absolvió al capitán Preston y a la mayoría de los implicados. 2 soldados fueron hallados culpables de homicidio involuntario y marcados con hierro, una pena fuerte y simbólica. Para los patriotas, el episodio quedó bautizado como Masacre de Boston. Para los leales, fue un motín que obligó a los soldados a defenderse. Para todos,
se volvió mito político, reproducido en aniversarios, poemas y sermones. Y sirvió a un propósito: hacer palpable el peligro de tener tropas permanentes en tiempo de paz, algo que muchos colonos consideraban contrario a la tradición inglesa. Mientras la ciudad asumía su duelo, en Londres se imponía un cálculo frío. Lord North, al frente del gobierno desde 1770, entendió que los Townshend habían sido contraproducentes. El Parlamento derogó los derechos sobre vidrio, papel, plomo y pintura, pero dejó en pie el del té. No era un capricho. El gravamen al té era pequeño, fácil de recaudar y, desde la perspectiva del ministerio, un recordatorio útil del principio de autoridad parlamentaria. En las colonias, la medida dividió a los moderados. Muchos comerciantes vieron con alivio el fin de los boicots y la reanudación del flujo de bienes. Otros insistieron en que aceptar el impuesto, por minúsculo que fuera, equivalía a conceder el principio mismo que se había combatido. El dilema de fondo, pulido en una década de debates, no había cambiado. La representación virtual que Londres invocaba, el Parlamento representa a todos los súbditos, estén o no presentes en Westminster, chocaba con la experiencia colonial de asambleas propias, jurados locales y una política de proximidad. La prensa, más ágil que nunca, convirtió ese desacuerdo técnico en una cuestión moral: consentimiento o imposición, libertad o servidumbre política. Los años entre 1763 y 1770 habían hecho algo más que enojar a los colonos. Habían construido estructuras, comités de vigilancia comercial, redes entre ciudades, lenguaje compartido. Habían acercado a artesanos y abogados, a campesinos del interior y mercaderes de puerto, a predicadores del gran despertar que veían en el poder imperial una tentación de corrupción, y a racionalistas ilustrados que detectaban en las writs y en los tribunales sin jurado peligros para el imperio de la ley. Habían demostrado que los boicots, bien organizados, pegaban donde duele a una metrópoli mercantil. Y habían enseñado que el tumulto callejero, aunque indeseable para muchos líderes, podía forzar renuncias y retiradas. Nada de esto significaba que la independencia estuviera en la mente de la mayoría en 1770. Casi todos seguían proclamándose súbditos fieles de Jorge III, convencidos de que la Constitución inglesa, esa amalgama de estatutos, precedentes y costumbres, bien entendida, respaldaba sus reclamaciones. Pero la identidad se había movido, casi sin que se notara, de súbditos orgullosos que pedían acomodo a opositores vigilantes que exigían límites. Y en la bandeja quedaba el té, insignificante en importe y enorme en significado. La retirada parcial de Londres calmó la superficie. Debajo, la corriente se aceleraba. Pronto, detrás de una taza humeante, el choque entre autoridad imperial y consentimiento colonial encontraría su símbolo definitivo.